Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas. Por eso te invitamos a debatir con nosotros los temas que marcan semana a semana la agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada. Luis Veloz y William Yarmes presentan Debate y Controversia, la zona cero de la tendencia informativa. Así que toma tu lugar, porque ya comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en vivo y en directo a través de ADR Networks y compartiendo el programa en la plataforma de Neptuno. Tengo el gusto, como cada viernes, de estar aquí en vivo y a todo color con el periodista y amigo William Yarmes. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? El gusto es mío, Luis. Buenas tardes a todos. Qué gusto saludarles. Aquí estamos iniciando una emisión más de Debate y Controversia. ¿Cómo pinta esta Semana Santa, William? Pinta púrpura. Púrpura, ok. ¿No? Pues esperemos que sí. Bueno, depende del credo, pero pinta púrpura, ¿no? Correcto. Porque dijiste Semana Santa, La Semana tiene Santa. connotaciones católicas, Exactamente. por lo tanto es púrpura porque Púrpura. es luto, ¿no? El Exactamente. luto en la Iglesia Católica se visten de púrpura, aunque hoy el Papa se vistió de un rojo brillante. Ajá. Bueno, hoy no, ayer, Ayer. para la oración cuando se postra en el Sí, así suelo. Es la representación digamos, de es la sumisión, es la muestra de sumisión más grande que hay cuando una persona reza acostado boca abajo. Ajá. Postrado, más bien no es acostado, está Ok, mal dicho, ¿no? Hay postrado, que utilizar sí, las acostado palabras sería adecuadas. Acostado, en tu cama, ¿no? En el piso, pero podría ser, ¿no? Pero es descansando. postrado, ¿no? Así Boca abajo, tendido, digamos, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, ese es el correcto. Ok, y bueno, y también pues deseándoles a toda la gente que está gozando unas vacaciones, háganlo con cuidado. Sé que es difícil a veces teniendo una copa encima o estando con la euforia de la familia brincando y corriendo en la playa, metiéndose al mar, pero por favor tomen en cuenta que su vida va de por medio. Les deseamos que esté pasando una Semana Santa ahora sí que con todo el beneficio de una vacación y la alegría que esto implica. Oye, pero sin también dejar la hay que desear responsabilidad. no sé si es feliz, pero hay que desear un buen Pesaj, ¿no? Para los hermanos judíos. Así ¿no? es. Y para todos los demás, para los que no tienen religión. Y fíjate que qué bueno, William, que lo apuntas, ¿no? Porque normalmente los medios son como muy parciales hacia el catolicismo y dejan de lado pues todas las otras religiones, sectas y lo que sea, ¿no? Y como lo acabas de decir, las personas que pues no profesan nada, pues bueno, que se pasen también un bonito fin de semana, ¿no? Sí, es que aquí hay un tema sociológico muy importante, mi querido Luis, y creo que qué bueno que lo tocamos, porque a veces damos por hecho muchas cosas, sobre todo como sociedad, y los medios incluidos. Entonces, tú acabas de decir que tradicionalmente se le pone mayor atención al tema católico. Es obvio, ¿no? Todo el mundo, tú tienes la respuesta, seguramente usted que nos está escuchando, es un país declarado mayoritariamente católico. Uh-huh. Creo que vamos ahora en el 84. Estábamos por el 92 hace muchos años, ahora estamos como en el 84%, ha venido bajando, pero hay que tener cuidado con esta interpretación porque la interpretación es cuál es la religión que declara tener la persona, ¿no? Entonces a partir de ahí tú sabes claro que en las encuestas y en las declaraciones hay un poco de mentira, pero lo que sí es un hecho es que en América está disminuyendo la gente que declara ser católica, ¿no? Entonces, ahora, ¿y cuál es el otro tema? Y esto sí nos atañe a todos, sobre todo a quienes nos dedicamos al mundo de la comunicación. La iglesia que más nota genera en Occidente es la Iglesia Católica. Por obvias razones. México es un bastión central de la Iglesia Católica, porque somos, aparte de que mayoritariamente católicos, somos un país que está pegado a Estados Unidos de Norteamérica. Y eso, somos una barrera para el protestantismo norteamericano. Uh-huh. Es muy importante y para las iglesias evangélicas, ¿no? Correcto. Y ahora nos tenemos que, bueno, no, yo no digo nos tenemos, sino ahora la Iglesia Católica se tiene un poco que cuidar de las manifestaciones o denominaciones brasileñas, sí, ¿no? La Iglesia de la Luz del Mundo, la Iglesia Universal. Tantas y tantas corrientes que han habido, pues no tantas, o sea, sí hay muchas, pero hay dos o tres que son muy sobresalientes. Las preponderantes. Sí, y luego algunos otros países en otros continentes que son también importantemente, valga la expresión, católicos y que sirven como puntos estratégicos para la iglesia. Fíjate que el tema de la sociología de la religión es extraordinario, es fascinante. Ajá. Si lo revisas desde esa perspectiva, no del fervor, el fervor es otra cosa, y tampoco la exégesis, y tampoco el tema de qué dicen las escrituras. O sea, estudiarlo es padrísimo, y da una gran cultura, y da mucho conocimiento, pero entender el fenómeno religioso en el mundo te explica muchas cosas de las que ocurren hoy. Ajá. ¿No? O sea, hoy, por ejemplo, ver la inquietud de la gente porque la Pasión de Cristo en Iztapalapa se llevó a cabo sin gente, sin público,
Por ¿no? segundo año, ¿no? Por segundo año. Y lo mismo pasó en Roma. En Roma no hubo peregrinos en la Plaza de San Pedro. No hubo. Porque el mundo está en una situación de emergencia. Delicada. Sí. Pero por otro lado, ya para salir un poco del tema religioso, veo que la sociedad, como tú lo dijiste bien, está ansiosa por salir, está ansiosa por reunirse. Por volver a vivir la vida que dejó de, pues ahora sí que gozar, ¿no? Me refiero yo, digo, vida es todo, también estar en casa, puedes tú aprovechar el tiempo para leer un libro, para estar con la familia, para orar, para lo que tú quieras, jugar un videojuego, aventarte las 101 series de Netflix que uno no ha visto, que no has podido ver. que no puedes ver o que el trabajo bueno, mismo no te deja, ¿no? No hay tantas series que sí, ver. No, ojalá que no hubiera, hay tantas ¿no? series que ver. Ojalá que hubiera estas no, 10, ¿no? Ojalá no, que... hombre, que no hubiera ni una, que hubiera más libros. Más libros, bueno, coincido contigo totalmente. Pero bueno, ya sabes que yo soy apocalíptico. Sí, Acuérdate que yo ahí sí soy casi fundamentalista. Así sí. es. La televisión. Oye, a nivel religioso, ¿eres católico? La televisión es mala maestra, mi querido Luis. Mala educadora, mala maestra, mala consejera. La televisión es la caja idiota y no ha dejado de serlo. Lo decía Emilio Azcárraga mismo, que era la caja idiota. Sí. Y eso lo han dicho otros teóricos de la comunicación. Así es. Y yo quiero aquí recordar, te otra recomendación, creo que ya te la hice, pero Karl Popper tiene un el gran Popper, tiene un libro, el de los diferentes mundos, ¿no? Tiene un libro extraordinario, padrísimo, que se titula La televisión es mala maestra. Ajá. Y hay que leerlo porque ahí le pega a la sociedad. Le dice a la sociedad, mira cómo te han visto la cara históricamente y tú parece que estás feliz de que te la vean, ¿no? O sea, como pareciera que al público le gusta que le tomen la cara, que lo engañen, le el pelo, ¿no? que le digan cosas, que le tomen el pelo, que le digan cosas que no sé, que lo maravillen por lo fantasiosas o que no sé, de verdad que nunca he entendido por qué hay tanta fascinación por la televisión. De verdad no acabo de entender. Bueno, o sea, sí lo entiendo y sí lo sé, pues eso estudié, pero me sorprende, me preocupa de verdad. Y eso vinculado con otro tipo de cosas que no voy a hablar ahorita porque voy a herir muchas susceptibilidades, pero ¿cómo han construido el gran alienante de la sociedad a través de la televisión? Porque otros medios de comunicación no lo han hecho. La tele y ahora los medios digitales, ¿no? Que los digitales un poco, pero ya habíamos visto que son más marginales. Y hay otro libro que ya también te recomendé, que es de Pierre Bourdieu, que también hay que leerlo, para tener un análisis, para tener otra perspectiva. Te digo que ya tengo en la lista 15 o 16 ahora, con los que estás aportando. Y hoy traigo más. Qué bueno, ¿no? Traigo está 4 muy bien, o 5 más. Está bien, William, bienvenido sea. Que ojalá que el mundo sea de lectura más que otra cosa, ¿no? Ojalá. Oye, pero te preguntaba, digo, si bien me lo quieres decir, que si profesas alguna religión. Mira, no sé bien cuál es el nombre, a lo mejor me voy a equivocar aquí con la definición, no sé qué tan importante sea, pero creo que se le llama católico vergonzante. Vergonzante. Creo que así se llama, creo que así es como se denomina. La persona que fue formada en la religión católica, pero no acude al rito, no observa los preceptos de la religión. Es decir, si tú me preguntas, y eso es una cosa que yo no pude tomar decisiones hasta después, pero a ver, estoy bautizado, hice la primera comunión y me confirmaron. Así es. Hasta ahí. Y ya. ¿No? No me preguntes por otro sacramento porque... Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Y luego... pues hasta ahí, ¿no? O sea, y en algún momento de la vida asistí a la iglesia, tomé catecismo para poder prepararme para mi primera comunión, estudié en escuelas religiosas toda mi vida, incluso hasta la universidad, ¿no? La universidad hasta en la que trabajo es católica. Así es. ¿No? Abiertamente católica, muy controvertida, pero católica. Entonces yo me formé, fíjate, empecé así la parte fuerte en el Motolinía en Morelia, imagínate, ¿no? El Motolinía, ¿no? O sea, ahora que lo veo, digo, qué cosa, ¿no? En Morelia, ¿no? Sí. Yo viví en Morelia unos años en la primaria. Entonces ahí era religioso. Y luego aquí en México vine a la secundaria y pues caí en el Simón Bolívar, con los lasallistas, la prepa también. Luego la universidad con los misioneros de Guadalupe, ahí en la Intercontinental. Y luego la maestría con los legionarios de Cristo. ¿No? Y mi experiencia académica, fíjate, yo di clases en el Instituto de Comunicación y Filosofía, en el Confil, que es uno que está ahí en Taxqueña, que es de los Paulinos. Paulino, tú has visto pues Ediciones Paulinas. Sí, claro. Ediciones Paulinas es la editorial más grande de la iglesia católica. Tienen una librería preciosa ahí en la Vía de la Conciliación en Roma, una librería enorme, sí, muy grande, y además tiene una cantidad de publicaciones muy interesantes. Pero puros textos religiosos, me imagino yo, ¿no? Sí, pero hay de todo.
O sea, un texto religioso no es nada más un texto que profese la religión o que evangelice, ¿no? Hay muchos textos muy interesantes relacionados con la religión que hablan de otras cosas, ¿no? Que explican preceptos, que hablan de historia de la religión. No es nada más eso, ¿no? Porque fíjate que Santiago Alberoni, el fundador de los Paulinos, se dio cuenta, y esto pasaría después con Juan Pablo II, se dio cuenta de la importancia que tenían los medios de comunicación y dijo, hay que usar los medios. Fíjate, en aquel tiempo, tú ahorita dices, pues claro, ¿cómo no? Ya lo damos por hecho porque ya existe. Es como los niños que nacen con la tecnología. Con las iPads creen que así ha sido toda la vida. Por los celulares y todo, ¿no? Y que casi todos nacemos con un iPad, ¿no? Un iPad abajo del brazo. O te lo entregan en el hospital cuando aparece. Bueno, lo mismo pasa ahora con este tema. Pero Santiago Alberoni, sí es Santiago Alberoni. Creo que si Alberone, por ahí está, perdón por los nombres, es que luego es mucha información. Alberoni, ahí lo vas a ver. Se dio cuenta y dijo, claro, hay que usar los medios para evangelizar. Y entonces funda los Paulinos, y los Paulinos, parte de su formación es la carrera de ciencias de la comunicación para que aprendan a utilizar los medios para evangelizar. Ahí está, Santiago Alberione. Ahí está Alberione. Extraordinaria su filosofía, la verdad, muy interesante, muy interesante. Y entonces, de ahí surge la importancia de utilizar estas ediciones paulinas, ¿no? Los medios impresos. Luego tienen estación de radio, buscan espacios en televisión y evangelizan a través de los medios de comunicación. Sí, pues de hecho, el Vaticano, ¿no? Tiene todo. Radio Vaticano es una infraestructura Vaticana, que quien la conoce sabe. Los salesianos tienen, por ejemplo, la cuestión, toda la editorial de San Juan Bosco, los salesianos, ¿no? Entonces, definitivamente la iglesia toma un valor preponderante la comunicación para ellos, ¿no? Claro, y luego simplemente la Biblia es, pues obviamente, expuesta o ahora sí que extrapolada e incrementado su poder mediante el descubrimiento de Gutenberg, ¿no? La cuestión de la imprenta. De hacer la imprenta, de hacer el libro, ¿no? Así es. Definitivamente. Y ya en este sentido, para terminar, San Juan Pablo II ahora, ¿no? Se da cuenta de la importancia y de la necesidad que tenía la iglesia de ser mucho más vista, de ser expuesta. No tanto mediática, la iglesia, ¿no? Tanto la iglesia como la religión y el mensaje, digamos, ¿no? De la religión católica. Y por eso el Papa fue un Papa mediático. Juan Pablo II es digno de estudio. El más mediático, yo creo, ¿no? Es digno de estudio. Hasta ahora ha sido el más mediático. Ya antes había habido esfuerzos. Y el libro de Karl Popper tiene textos de Juan Pablo II en donde dice cuidado con los medios de comunicación, porque así como son muy buenos, son muy malos, harto peligrosos. Pues mira, es un gusto siempre platicar contigo. No, es que este es un tema... Con todo respeto, con lo que voy a decir, eres todo un personaje, una persona muy culta, muy leída. Es que soy un personaje, me diseñaron bien, me inventaron bien. Te educaron bien, ahora sí que te dieron todas las tablas en tu familia. Me da gusto compartir esta mesa de debate y controversia. Feliz de la vida. Muchas personas se van por la pasión que desbordas en tu voz al momento de hablar, pero eres una persona, me emociono, me altero. Eres un gran amigo, eres una persona de la cual gracias. Me honro de estar y compartir los créditos de debate y controversia. Al revés. Pues bueno, vamos a darle, si te parece, vamos a darle con los temas. Sí. Empezamos con el tema de la inmigración, que ha sido, pues bueno, punto fundamental, no nada más esta semana, William, por el desafortunado incidente de la ciudadana salvadoreña Victoria Salazar y también del guatemalteco Irving, ahorita digo para no equivocarme, Mazariegos, que lamentablemente en dos cuestiones distintas, muy diferentes, perdieron la vida, que tocaremos ahorita el punto tanto de William como de un servidor. Pero bueno, vamos a hablar, William, ¿por qué hay tanta preocupación? Siempre la ha habido en cuestión administrativa presidencial de parte de Estados Unidos, la política, digamos, de marcar una inmigración hasta cierto nivel, hasta cierta parte, poder aceptar. Ahorita seguramente vamos a tocar muchos temas, la cuestión de la necesidad que necesita ese país de la mano de obra, de pues el capital también que se mueve a través de los inmigrantes, de los ciudadanos inmigrantes, y que bueno, pues ya por naturaleza la cantidad de inmigrantes que hay en Estados Unidos, en ciudades como Los Ángeles, es muy, muy importante, es muy grande. De entrada, William, ¿cómo entender esta parte de los primeros días del presidente Joe Biden en el sentido de marcar una cuestión clara en el sentido de mandar, perdón que repita la palabra, a sus funcionarios, en específico a esta Roberta, recuérdame el apellido ahorita, la que vino a hablar con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberta,
Ay, se me olvidó ahorita el apellido. Jacobson. Roberta Jacobson. Y también, pues obviamente, la instrucción que le da a la vicepresidenta Kamala Harris en el sentido de, pues nada más marcarle a México la necesidad de que le diga la autoridad que no están aceptando a inmigrantes, que mejor la gente se regrese. Incluso ahorita la vocera Joe Psaki, si no mal recuerdo el nombre, la vocera de Casa Blanca mandó un comunicado, una declaración de que era lamentable este actuar de estos coyotes que soltaron a los polleros, ¿no? Los polleros soltaron a una niñita de 3 y 5 años, lamentablemente. Qué cruel, la verdad. ¿A los que brincaron el muro y luego se fueron? Sí, no, bueno, de hecho las imágenes son muy, muy crueles, son como porque los dejan caer. De imagen nocturna, se ve las sombras de la persona adulta que deja caer a un niño, a una niña, imagínense, de 3 y 5 años. Pues antes que nada hay que agradecer que estén con vida. Ahora sí que la autoridad de Estados Unidos las detuvo, pero también a la par las ayudó en cuestión médica. Son muchos temas, William, en el sentido de lo que implica la inmigración, tanto de México como de Sudamérica, porque se acrecentó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ya al final vimos cómo venían hordas y hordas de personas de Sudamérica para buscar el sueño americano. Vamos a entrar, si me lo permites, en el debate y la controversia. Vamos a platicar, quiero ahora sí que conocer tu punto de vista y pues saber si pensamos de misma manera o tenemos puntos distintos. Claro, gracias Luis, gracias a todos que nos permiten acompañarles en esta tarde y que ojalá quieran compartir con nosotros este espacio, que quieran sobre todo platicar con nosotros y que nos digan cómo lo ven, porque si no, parece que nada más estamos nosotros de aquí para allá. Ya comienzan nuestros amigos, perdón, William, pues a ver, escuchémoslos. Dice Javier Guerra, buenas tardes, caballeros, feliz y bendecido Viernes de Dolores. Pues muchas gracias, Javier. Igualmente, si estás con alguna duda, alguna crítica, algún comentario que quiera aportarnos, está usted en todo su derecho y bienvenido sea toda la comunicación de parte de ustedes. También les recuerdo que estamos presentes en redes sociales a partir de hace 2 semanas en @ en la zona cero. En la zona cero estamos aquí abiertos para toda su comunicación que quiera usted externarnos para nosotros. Si quieres, por favor, comienza el tema. Ahorita favor. Que me recordaste esto del Viernes Santo o Viernes de Dolores, no quiero dejar de recomendar La Última Tentación de Cristo, ya sea el libro o la película, lo que usted prefiera. Nada más para causarle un poco más de emoción o de curiosidad, la película fue prohibida en México, pero no fue prohibida por las autoridades mexicanas, ¿eh? Las autoridades mexicanas estaban abiertas a que llegara la película. La productora y la editora de la película estaban convencidos de que México era un mercado demasiado conservador y que no se iba a aceptar bien la película. Y entonces no la enviaron a México. O sea, la famosa RTC no hizo ningún problema, no causó ninguna. No, RTC nunca dijo que no, desde luego que no. Fue, se curaron en salud, como dicen, la misma productora que hizo la película. Y dijeron, no, México no, porque es demasiado conservador y son católicos y no la van a entender. Hay veces que la autocensura es más fuerte que la censura misma del gobierno, William. Pero lo digo para que la gente la vea, porque eso causó mucha más tentación. Hubo universidades, una en la que yo estudié, en donde estaba prohibida la proyección de la película. O sea, para que veas el nivel al que llegaron las cosas, ¿eh? O sea, esa es una película que tú hablamos de hablas qué año, hoy de esa. Recuérdame qué año fue, los 90. Finales de los 80, principios 90, de los 90. Correcto. No recuerdo bien. Ahora búsquelo, Mikos Kazantzakis, está el libro y está la película. Correcto. Y es una locura, ¿eh? Es verdaderamente una propuesta extraordinaria. Fíjate que yo no tuve la oportunidad de verla, ¿eh? Vela y platicamos. Vela, porque de verdad es una obra muy interesante. La música es extraordinaria, si le gusta a usted el tema de analizar las películas así. Pero lo recordé porque Javier nos hizo favor de decir Viernes de Dolores, entonces hice un poquito el recuerdo, dije a ver si estamos en viernes, estamos en el tema de la pasión de Cristo, etcétera, ¿no? Y esa película creo que es fascinante. Y luego está, que espero que, si no la viste, también espero que la veas, Jesús de Montreal. Vela por el amor de Dios, vela, perdón por eso, por el Dios que tú quieras, por el Gadú que tú tengas. Gadú es el gran arquitecto del universo, así es como se le denomina en el ambiente masónico y en otros espacios. Gadú es el gran arquitecto del universo, para que integremos a cualquiera en su Dios o en la figura que considere. El que sea Buda, el que quieras, porque eso me parece que es muy importante, ¿no? Así como hablamos de lenguaje de género y de inclusión, en este caso creo que tiene que ser también así, la religión ¿no? debería ser así. Vamos al tema de la migración, porque ahí hay migración.
Allá hay migración, en lo religioso hay migración. Así es. Los judíos Sí, salieron de Egipto. Principio. Pesaj, ¿no? Los judíos salieron de Egipto. No, y que también ahorita ahí mucha gente está dejando de ser católica, está migrando otras también. Ese es otro tipo de migración, sí, es otro tipo de migración, pero es importante. Okay. Y hay en México hay desplazados, es migración forzada, hay desplazados por cuestiones religiosas. Correcto. En México hay lucha, en el sur del país, hay lucha por las creencias y por los espacios, y hay grupos religiosos que persiguen a otros y no los dejan vivir, los sacan de sus tierras, sobre todo estas manifestas denominaciones evangélicas. Hay cosas muy complejas en México en ese sentido, Okay. que nos llevan también por eso el padre Solalinde está muy vinculado en el tema de la migración. El padre Solalinde, que tiene libros en ese sentido, que dirige el albergue Somos Hermanos, si mal no recuerdo, que es un hombre que está involucrado a más no poder en el tema de la migración, nos ha enseñado y nos ha mostrado todas las injusticias que se hacen, la falta de sensibilidad por parte de los países de Centroamérica, de México y de Estados Unidos ante el fenómeno de la migración. El fenómeno de la migración es tan fuerte y es un tema tan natural, ¿no? Tan normal, que hagas lo que hagas, va a seguir existiendo. No, tú puedes poner los muros más altos que quieras, la migración va a seguir existiendo. Es muy importante. Ahora, hay que entender que hay diferentes tipos de migración. Ahora, este es un fenómeno histórico. Los hombres somos nómadas. En un origen fuimos nómadas. El hombre, antes de ser incluso Homo sapiens o sapiens sapiens, era nómada, y ahora, y al principio de la humanidad, hace miles de años, eso hacíamos, teníamos que ir buscando como los animales, los lugares en donde había una zona donde se podía vivir, y donde había agua, y donde había para comer, ¿no? Donde había presas para comer, todas esas cosas. Si nos avanzamos un poquito, unos miles de años, la migración ha seguido siendo lo mismo. Así se construyeron países como la India, ¿no? Así se construyó Estados Unidos. Así se construyó, bueno, Estados Unidos, que iba para allá, ¿no? Pero así se construyó Estados Unidos, así se dio la conquista del continente americano desde la perspectiva de los españoles y de otros países que vinieron a buscar fortuna en esta parte del continente, ¿no? Portugal, ¿no? Por favor, hay que leer la historia de Portugal. Ahí te va otra recomendación. Fernando de Magallanes es el título del libro de Stefan Zweig. Ahí está una historia de cómo se fueron abriendo los caminos y las rutas en el mundo para buscar la expansión de los países dominantes. Entonces, la migración ha existido y va a existir toda la vida. Es natural que la gente busque mejores oportunidades, es natural que la gente busque satisfactores en otros lugares en donde piensa que pueden ser más fáciles de adquirir, ¿no? La gente, por eso, esta idea que me cae muy gorda del sueño americano, ¿no? Me parece que es demasiado pop y demasiado comercial, pero creer que en Estados Unidos les va a ir mejor solo porque sí, bueno, pues está bien. Si ese es el motor que tiene la gente, probablemente después cuando llegan a Estados Unidos se dan cuenta que es otra cosa, ¿no? Pero finalmente ahí está, ¿no? Y yo respeto y reconozco y admiro a la gente que tiene la capacidad y el valor, o que también me duele que por necesidad tengan que salir de su territorio, de su patria, de su seno materno, para irse a otro país en donde no los quieren por puro miedo y por pura ignorancia, o donde los van a explotar y donde claro que los quieren, pero por eso, porque se van a aprovechar de ellos, porque van a hacer los trabajos, que no hay trabajo indigno, pero van a ser las labores más indignas o más rebajadas por otra parte de la sociedad. Porque el problema aquí es cómo percibimos y cómo concebimos lo que se hace, ¿no? Y el tipo de trabajo que se hace. Jalil Gibran decía que él, si había algún tipo de personas a las que respetaba más y a las que le daba les inclinaba la cabeza y les entregaba todo su respeto y admiración, era precisamente a la gente que le hacía el aseo, y la gente que le hacía la limpieza, y la gente que le lavaba la ropa, porque esa es la gente que tú tienes que reconocer y admirar más. Y como bien lo dijo, la única cosa inteligente o cierta que dijo Fox fue que los gringos, que los mexicanos hacían el trabajo que ni los negros querían hacer. ¿Te acuerdas que lo dijo? Sí, Creo que fue lo único cierto que dijo, porque eso es verdad, así es. Entonces, ¿qué pasa con este fenómeno de la migración? Ya entendimos que es una cuestión histórica, que hay un traslado de personas constantemente, hay que ver cómo está Medio Oriente, hay que ver cómo está África, y hay que ver Europa, todo lo que ha pasado con Europa, cómo se llenaron los países de africanos, lo digo en buenos términos, Sí. por la crisis política, social, sí, pero generado por lo político, principalmente por lo político, por las luchas políticas ahí de poder político. Por las guerras también. Sí, que es político, son un grupo contra otro, que lo que quieren es imponer su poder, su posición y eliminar al otro. Entonces,
todas estas movilizaciones, todas estas acciones han llevado a que la gente se mueva de sus territorios, ¿no? Por eso el pleito, por eso hubo un gran pleito hace algunos años, porque no querían que Turquía se integrara a la Unión Europea, que porque no cumplía con los requisitos, que porque se iban a llenar de turcos, incluso turco es una palabra que se usa como peyorativa, ¿no? como grosería, como ofensa. Entonces, ya que estamos entendiendo esto, hay que entender que México y Estados Unidos, no me queda claro el papel de los países de Centroamérica, de los que tienen frontera con nosotros y un poco más abajo, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, por ahí, y todos los que Guatemala, ¿no? que van para acá, Venezuela. ¿No? Bueno, Venezuela creo que también es un caso que podríamos analizar aparte. Pero lo que sí me queda claro es que México y Estados Unidos tienen una política migratoria que no es de ayer, que no empezó con Enrique Peña Nieto y que no empezó con Donald Trump. Empezó desde de mucho más atrás, ¿no? Está la doctrina McLean Ocampo, están todas estas acuerdos y trabajos y tratados que se han hecho para incluir en esto el tema y el entendimiento y la concepción que se tiene de la migración. México la tiene para con Estados Unidos y México la tiene para con el mundo. Podemos analizar desde muchas perspectivas qué fue lo que pasó con la venida de los españoles a México, los refugiados españoles, que es uno de los capítulos que podríamos ver como de los más hermosos en México por la apertura de las fronteras para que vinieran a México. La solidaridad del gobierno mexicano con los españoles. Bueno, yo te diría que del gobierno, porque no le preguntaron al pueblo, ¿no? Pero el gobierno... Bueno, ya estando acá... Bueno, claro, los aceptaron. La gente mexicana siempre acoge al extranjero. Sin duda, pero si tú, por eso digo que aquí tenemos dos vertientes para analizarlo. Y ahorita vamos a llegar a México y Estados Unidos, ¿eh? Por eso no creas que no tiene sentido lo que estamos diciendo. Lo que pasa aquí es que si nosotros hubiésemos estado en la cabeza del general Lázaro Cárdenas y por qué abrió las fronteras a México, por qué abrió los puertos y por qué dijo que vengan los españoles, podemos verlo de dos maneras. Uno para decir, claro, somos muy humanitarios y que vengan y los ayudamos, y el otro fue para decir, vamos a mejorar esta raza que tenemos acá. Okay. No, en serio, ¿eh? Suena risa, pero por ahí va, ¿eh? Porque no creas que la migración fue así de venga todo el que quiera, ¿eh? O sea, claro que ha habido, nosotros en México, y aquí sí me incluyo porque somos todos mexicanos, México no se diferencia de nada. Dije diferencia, no diferencia, es diferencia, como financia y como negocia, ¿no? Porque es que luego la gente me han reclamado, me dicen que no está bien dicho, que es diferencia, no que es diferencia, pero porque el error luego te lleva a la mala costumbre. Pero a ver, nosotros no nos diferenciamos o no nos distinguimos en nada de los norteamericanos. Somos iguales o peores cuando se trata de la xenofobia o cuando se trata del racismo. Mira, nosotros en México, el Instituto Nacional de Migración y la Policía Migratoria en la frontera sur es más salvaje, es más, ¿cómo decirlo? Es que no sé cómo decirlo para que no se oiga feo. Más duro. Pues sí, es más dura, más represiva, más persecutoria que la misma migración de los Estados Unidos, ¿eh? O sea, nos quejamos por un lado de cómo nos tratan. Es que a ti y a mí no nos tratan. O sea, a ti y a mí no nos tratan. Sí, no, o sea, pero me refiero a los que van para allá. No. Cómo trata la Border Patrol, a cómo nosotros como mexicanos, en el caso de la autoridad, ahora sí que en la frontera, cómo trata a los hermanos inmigrantes y el ejército, sudamericanos. O sea, el ejército, el Instituto Nacional de Migración y las autoridades competentes en ese ramo, o sea, no tienen cabeza que mostrar, no tienen cara que mostrar, porque de verdad lo que hacemos con la gente que pasa para acá, para México, es terrible. Y además, súmale, y aquí ya me estoy adelantando un poco, súmale el bono poblacional, o más bien ese bono laboral que representan estos migrantes que no tienen esperanza para el crimen organizado. Ok, la mano de obra que puede. La mano de obra que representan porque se los roban, los secuestran y se los llevan a trabajar. Los explotan y cuando acaban de hacer su trabajo o cuando ya no quieren trabajar o cuando ya no pueden, pues los matan o los desaparecen, que matar y desaparecer es lo mismo. ¿No? Y en México tenemos una historia igualita de desapariciones y de ese tipo de cosas. Tipo de cosas. Entonces, sigo avanzando en este sentido. Tenemos un proyecto a largo plazo y entonces decimos, a ver, sí que pasen, pero vamos a ver quién sí puede pasar, ¿no? Y hay una migración muy abierta, hay una aceptación muy abierta y hay puertas abiertas. Si tú vas a Estados Unidos, inviertes tu dinero y compras una propiedad, en unos años te dan tu nacionalidad norteamericana, sin ningún problema. Y eso es migración. ¿Sí? Yo no sé si tú tengas algunos amigos que tengan bastante poder adquisitivo, que incluso vivan allá. Que tengan su casa y... Tengo buenos amigos que, bueno, a lo mejor buscando la mejora, el sueño americano, no tanto, porque el sueño americano nace con Hollywood, nace en el sentido de cómo las películas, a través de las películas de Hollywood,
pues la gente quiere pues añorar ese estilo de vida americano, pues que representan las máximas figuras del cine de los 80s, 90s, hasta los 2000. Las películas refuerzan el concepto del sueño americano. Sí, bueno, ok, ¿no? lo refuerzan y lo promueven. Lo explotan, digamos, ¿no? Lo explotan, hacen crecer. Sí, y lo exponen a la gente para justamente, no es nada más vender el sueño americano, es vender la ideología americana. Así es. ¿No? Lo que quiera que esto signifique, esta combinación de preceptos de estas 13 colonias, ¿no? Y que después se fueron madurando, valga la expresión, y fueron cambiando a lo que son ahora, ¿no? El imperialismo, la hegemonía, el capitalismo o el hipercapitalismo, el hiperconsumo, todo este tipo de cosas, ¿no? Todos estos aspectos que comentas que son súper interesantes y que son temas por sí, cada uno que podríamos tratar, ¿no?, en lo independiente, pero así entonces es. En ese sentido, otra vez, ¿no? Vamos a regresar para que no piensen que nos estamos perdiendo. Estamos con el tema de la migración. Entonces, este es un proyecto a largo plazo y es un proyecto que se ve que no tiene fin, por decirlo de alguna manera. O sea, sabemos lo que pasa, sabemos cómo lo manejamos, pero no sabemos hacia dónde queremos llegar porque es un fenómeno que va a estar avanzando todo el tiempo. Voy a tratar de explicarme. Migrantes siempre va a haber y necesidad de trabajo barato, siempre va a haber. O sea, mano de obra barata siempre va a haber. Los norteamericanos no se distinguen de ningún otro personaje en el sentido de que sean muy honorables o muy honestos en la idea de que quieren pagar impuestos o no. También hay gente que no quiere pagar impuestos. También hay empresas, grandes empresas, que no quieren pagar impuestos y que les gusta la informalidad y que les gusta contratar por abajo del agua. Y entonces el trabajador mexicano y sudamericano y latinoamericano e incluso africano, ¿no?, y algunos europeos son eso, son esa mano de obra barata, son ese capital de trabajo económico desechable que lo tienes hoy y mañana no importa porque siempre va a haber. Entonces ahí pasa esta idea de que abres los dos ojos cuando te conviene y cierras uno cuando te conviene, ¿no? O sea, como que saber qué pasa en algunos y luego ya le abres y le cierras, ¿no? Se hacen de la vista gorda. Y se hacen de la vista gorda, efectivamente. Entonces, ¿cuáles son las bases del concepto de el manejo de la migración, al menos en México, en la frontera sur? Bueno, primero que nada, la xenofobia, el desprecio, el racismo y el rechazo, ¿no? Xenofobia tiene mucho que ver con rechazo, ¿no? Forma parte de la definición. Clasismo, William, ¿no? Clasismo, pues el racismo, ¿no? Sí, el racismo, ¿no? Y es esta idea también ignorante de atacar al otro, de afectar al otro porque no lo conocemos, porque nos da miedo, porque tenemos esta idea absurda de que nos va a venir a quitar el trabajo, ¿no? O sea, a ver, hay que ver, hay que analizar y hay que entender en qué nivel un migrante te puede quitar el trabajo. Aquí no van a contratar un migrante porque no lo pueden contratar, porque no tiene papeles. Entonces a ti no te va a quitar tu trabajo un migrante. Además, no haces las cosas nada más por eso. Insisto, la migración es una cuestión humanitaria. La migración es una cuestión de derechos humanos. La migración es una cuestión de bien mayor. Pero cuando la ves desde el lente político, entonces sí la manejas como te conviene. Y entonces en un momento es importante tener un programa migratorio donde no dejas pasar a nadie, pero en otros momentos es importante tener un programa migratorio en donde sí medio abres la puerta. Donde hay un poco de apertura. O como te lo dije hace rato, hay niveles. Entonces en el nivel de mucho dinero, ni te dicen nada. Hombre, te reciben con los brazos abiertos, les estás llevando tu dinero. William, pero, o sea, la pregunta clave es, ¿qué observa Biden de poner... O sea, si no se le escuchó de manera alarmista en su discurso, sí muestra preocupación en el sentido de pedirle a México que le ayude a blindar su frontera, que bueno, obviamente no nada más Trump, como tú decías, Bush y hasta Kennedy, quizás hasta antes, pues empezaron a preocuparse por el éxodo, primero de mexicanos y obviamente ya después de latinoamericanos, pero aquí mi preocupación es ¿qué hizo a Biden? Que a días de estrenar su administración viniera esta parte urgente de decirle a sus colegas, bueno, en este caso el presidente de México, mediante los funcionarios y mediante los mensajes, por favor, ayúdenme a blindar toda frontera, no nada más la mía, la de ustedes, y no nada más la de Guatemala, sino también la por donde se puedan meter. ¿Me respondes después de una pausa comercial? Sí, claro. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica.
También nos escribe Javier Guerra, donde nos complementa, dice, esta es la táctica de los polleros, que a la vez fueron contratados por los padres o familiares que están viviendo en Estados Unidos, aprovechando que la política de las autoridades de migración entregan dentro del país a familiares de cualquier menor que no venga acompañado por un familiar. Ok, hablando de gente querida en Estados Unidos, está sintonizando el programa ahorita la familia Aviña Patiño desde Houston. Le mandamos un saludo desde San Antonio, Houston, un saludo afectuoso a toda la comunidad de mexicanos y de latinos que sintonicen este programa. Pues bueno, William, me quedé en la parte de la pregunta, ¿qué está alarmando a Estados Unidos? ¿O qué pasa? ¿O qué le alarma a Estados Unidos que ahorita están con ese punto tan específico? Bien. De la frontera. A ver, te voy a dar mi punto de vista. Acuérdate que hay un programa que ha venido caminando, ya te dije que desde hace mucho tiempo, pero Barack Obama fue uno de los que lo promovió muchísimo. Deportó muchas más personas de las que nos imaginamos, pero también aceptaron muchas más personas. Después se visualizó mucho más con Trump, este trato inhumano que les daban a las familias, separando a los hijos, metiéndolos en unas jaulas donde apenas si les daban de comer, y bueno, una serie de cosas ahí muy complicadas, que no estoy diciendo que esto haya sido en todos los casos, pero sí es un dato generalizado, ¿no? Es una situación que sabemos que ocurrió y que se debe de tomar el control en ese sentido, ¿no? Porque sí es un escándalo, ¿no? Que primero que separes a las familias y después que encierres a la gente en una jaula en lo que decides saber qué vas a hacer con ellos. Y después, este acuerdo al que llegaron con México, pero es que aquí viene la parte interesante, el acuerdo al que llegaron con México en donde le dijeron, tú retén a los migrantes. Tú manténlos en tu país en lo que les resolvemos su situación. Fíjate qué interesante. El mensaje de Estados Unidos no es váyanse. El mensaje de Estados Unidos no es México, quédate con ellos. El mensaje de Estados Unidos es, a ver, aguántamelos tantito, ahí ténmelos, ¿no? Y vamos viendo cómo los vamos a ir dejando pasar. Llega Biden y dice, adelante, ¿no? Vamos a retomar este tema y vamos a trabajar, pero luego dice, no, espérame, cierra las fronteras. ¿Cuál es mi lectura? No estoy al 100% convencido de esto, pero mi lectura, aquí sí es mi lectura, y lo pongo a tu consideración, y si quieres lo debatimos, es que, ¿por qué de pronto dice, por favor, cierren las fronteras o ayúdenme en las fronteras, y México, ayúdame en tu frontera norte y tu frontera sur? Bueno, porque hay presiones internas por parte de los gobernadores de los estados fronterizos de Estados Unidos que dicen, oye, espérame, tenemos que negociar esto entre tú y yo, o sea, entre tú, Biden, y yo, gobernador de los países que somos fronterizos, ¿no? California, Texas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también hay que entender eso, ¿qué juegos hay al interior del poder en los Estados Unidos de Norteamérica que dicen, a ver, sí, está bien que tengas tu programa migratorio, está bien que tengamos ciertas leyes y ciertas reglas para que la gente pueda venir o no, necesitamos gente que haga el trabajo, porque Estados Unidos sigue necesitando gente que haga trabajo barato. En ese sentido, creo que apenas ahora se integraron 900,000 personas al tema laboral, a las plazas laborales, al mundo del trabajo en Estados Unidos. Estados Unidos se tiene que recuperar. Estados Unidos es un país tan dinámico en este sentido de trabajo, de economía y de consumo, que generalmente que está generando trabajo todo el tiempo. Todo el tiempo, aún con la pandemia y todo este tipo de cosas. Hay lugares y hay actividades que siguen funcionando y siguen necesitando trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Presiones internas que son muy fuertes, muy importantes ahí en Estados Unidos, que por eso dicen, bueno, a ver, vamos a calmar y nos sentamos. Te doy la razón, embajador o gobernador de estado fronterizo. Y la otra, hay que recordar que cuando se empieza a hablar de migración y cuando Estados Unidos le manda un mensaje a México y le dice, oye, ayúdame, Estados Unidos le está diciendo, ayúdame. ¿Sí me explico? Sí. Y usted que me está viendo, estoy haciendo una señal de que le estoy pagando. Se está poniendo la del Puebla, claro, como diría, ¿no? se está mochando, valga la expresión, porque cuando tú haces un acuerdo migratorio, cuando haces un acuerdo comercial, cuando haces un acuerdo de cualquier tipo. Hay beneficios. Incluso de tipo medioambiental, claro que el país con el que estás negociando te tiene que ofrecer beneficios. Voy a poner un ejemplo que todo el mundo se quedó con que, pensando que México era un país de avanzada, con esta idea de los bonos de carbono. ¿Te acuerdas que Calderón se paró el cuello diciendo México se compromete a reducir las emisiones de carbono en no sé cuántos tantos millones y no sé qué? ¿Sabes para qué era? Para acceder a un programa de la Organización de las Naciones Unidas sí, creo que sí era de la ONU, para que le dieran dinero. Entonces, si México lo hacía, la organización le daba dinero para promover, lo apoyaban justamente al país, para que pudiera haber programas en ese sentido para reducir la emisión de bonos de carbono. Correcto. Y ya hemos visto lo que pasa con todos estos dineros de todos estos programas. Entonces, en México, si Estados Unidos te dice ayúdame,
también te ayuda y él te dice, yo te ayudo, ¿no? Con la lana, con las patrullas, con las armas. Hasta las vacunas, William, porque bueno, la autoridad dijo que no hubo un intercambio de recibir vacunas por esta pues solicitud, ¿no? Que ellos están ayudando a Estados Unidos por nada. Yo siento como tú que hay un intercambio, en este caso las vacunas. Claro que lo te doy las de AstraZeneca, que no las estoy ocupando, pero pues también te pido que pongas a tus elementos fronterizos muy vivos para que no estén pasando los inmigrantes. Pero ¿no? creas que nada más es una negociación así, ¿eh? No creas que te cambio mi disco que te gusta porque no, sí, claro. No, también es decir, oye, a ver, cierra las fronteras, ahí te va la lana. ¿Sí me entiendes? O sea, cierra las fronteras, ahí te van las armas, ahí te van las unidades, ahí te van los soldados. Todo este tipo de cosas, por ejemplo, el gobierno federal que aumentó el salario mínimo en la frontera para más o menos compensar todo este tipo de cosas. El tema de los impuestos, no es que López Obrador tenga dinero de más, sino obviamente está moviendo, como tú dices, los recursos que hay en este intercambio. Y además ahí hay que cumplir acuerdos de los tratados de libre comercio. Así es, el famoso TEMEC ahorita, claro, ¿no? Porque tienes que igualar las zonas y porque tienes que cumplir con esas obligaciones a las que tú te comprometiste cuando firmaste un TEMEC o como quieras llamarle, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Por eso yo aquí quiero recordar a nuestros amigos, y digo, lamentablemente, quiero decirlo así, seguramente no nos ve ningún migrante, pero mi querido Luis, amigos, información es poder. Y todos los países en su legislación manejan programas de recepción de migrantes. Todos. Nada más que hay que saber cómo invocarlos y hay que saber cómo hacerlo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, información es poder. Hay programas internacionales de migración que obligan a los países en ciertas circunstancias a recibir a los migrantes, ayudarlos, a darles trabajo, cuando menos darles casa y alimento y una ayuda en lo que encuentran, en lo que los acomodan a un trabajo. Y mire, si usted quiere leer, para que no diga que lo voy a poner a leer leyes o reglamentos o cosas así, hay un libro precioso que es verídico, está novelado, pero es una historia real, de una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Melania Matsuko. Este libro lo acaba de publicar Matsuko con doble Z. Melania Matsuko. Y el libro se titula Estoy contigo, está publicado por Anagrama, y ahí es la historia de una mujer de muy buena posición que tiene que salir de su país y que acaba de buenas a primeras, termina refugiada en Roma, en Italia, pero específicamente en Roma. Y en la novela el libro, porque te digo que es un relato novelado, narra toda el viacrucis de esta pobre migrante, cómo tiene que empezar a volver a tener confianza en sí misma y en las personas, y cómo le puede hacer para recuperar a su familia, porque a su familia la deja en África, porque tiene que salir, porque después de ser directora de un hospital, fíjate, una mujer con un estudio de enfermería que tiene que salir de un hospital porque el gobierno la amenaza, porque atendió a unos cuates que estaban manifestándose, que los disparan, los hieren y que estaban en contra del gobierno. Entonces le dicen, o los matas o te matamos a ti. O sea, tú como enfermera que los tienes aquí en el hospital, mira, ponles esta inyección, tan amigos como siempre, te vamos a dar una lana y tu hospital va a estar perfectamente bien. Entonces la mujer dice, ¿sabes qué? Pues no puedo. Habla con su familia, matan a parte de su familia y ella se tiene que ir, tiene que escapar. Esto es verdad, esto pasa todos los días en el mundo. Y entonces a partir de ahí, cuando un amigo, ya sabes, moviendo relaciones, finalmente la dejan ahí en Roma, en Italia. La dejan en Roma y a partir de ahí es toda la historia de cómo va viviendo. Pero ¿por qué es interesante esto? Porque si quieres saber, en este libro te dicen y te hablan de conceptos de la ley de países que están obligados a aceptar migrantes dependiendo de la circunstancia en la que lleguen, y están obligados a darles varias, aun cuando te rechacen y te digan, Luis, no te podemos dar la nacionalidad islandesa que estás buscando porque no te la mereces, pero tú dices, no, espérame, es que, ok, no me la des, te vas y te regresas y dices, ¿sabes qué? La quiero otra vez, quiero que vuelvas a ver mi expediente, y lo tienen que volver a ver, son cuestiones de ley, ¿me entiendes? Y mientras tanto te tienen que buscar una casa. Y mientras tanto no puedes andar en la calle y te tienen que dar de comer. Está muy legislado todo Está esto. muy legislado a nivel internacional, pero claro, la gente que no lo sabe y la gente también que tiene que salir de su casa con lo que tiene puesto porque la están persiguiendo, no se va a poner a leer las leyes, ¿verdad? Ni los acuerdos internacionales. Pero lo que es importante es entender que existen las maneras y las medidas. Es decir, o sea, no es que las fronteras del mundo estén cerradas. Claro que hay maneras de llegar.
Es muy complejo, es muy complicado, no es simple, y hay muchas historias, ¿no? Tan variadas como seres humanos en el mundo. Y hasta la posibilidad, ¿no, William? Porque muchos compañeros, muchos connacionales han tenido que optar por vivir otra situación en otro país, como peculiarmente es Estados Unidos, ¿no? Sí. Que tú lo tocabas, que las condiciones de la llegada del mexicano por ahí no son las óptimas, o sea que puedes tener incluso carrera universitaria y tienes que hacer trabajos totalmente diferentes. En unos casos, Luis. Sí, hay otros, no lo son todos, no todo es igual, pero sí es muy, muy fuerte la cuestión que los migrantes viven en el sentido de, pues, muchas cosas, la cuestión, por ejemplo, de salud, ¿no? Que en cierto momento, pues, no tienen a la mano ciertos servicios, ciertas cosas, ciertos cambios políticos que las administraciones van quitando, modificando, como en este caso los estudiantes, lo de Trump, que hizo una reforma para que no tuvieran el beneficio los estudiantes de poco tiempo en el país, ¿no? O sea, van cambiando las administraciones. Sí. Y ahorita que tocas el punto... Pero eso lo hacen, perdón que te interrumpa, pero eso lo hacen, Luis, por las presiones internas de los grupos de poder del mismo Estados Unidos. Por lo que decías de los gobernadores, de los mismos empresarios. Acuérdate también. Que Trump llegó al poder gracias a todo este concepto WASP, ¿no? Los blancos anglosajones protestantes. Lo mismo que estamos hablando. Que si algo tienen son xenófobos y son racistas. El racismo. O sea, el Ku Klux Klan en Estados Unidos está más presente de lo que uno se imagina. Así como el concepto de nazismo en Alemania. Estoy totalmente de acuerdo que la elección de Trump mostró que estaba más latente que nunca esta forma, este estilo de pensamiento, esta variante. Así es. Es absurdo negar que exista, ¿no? A ver, ¿qué se pasó haciendo Trump durante todo su periodo presidencial? Cumpliendo con los compromisos que había adquirido para poder llegar al poder con la gente que lo apoyó, que fueron grandes capitales WASP, White Anglo-Saxon Protestant. ¿No? Correcto. O sea, esa es la idea. Entonces, lo mismo pasa ahora, pasa exactamente igual. Hay necesidades, hay intereses y hay poderes. ¿Qué es lo grave aquí? O sea, ¿cuál es el pensamiento humanista que me interesa a mí dejar aquí sobre la mesa? Lo triste, lo grave y lo degradante para todo el ser humano es que a las personas se les convierte en objetos, se les convierte en mercancías y se habla de la migración como si estuviéramos pasando mercancía. Lo mismo que hablábamos en otro rubro con los muertos del COVID. Lo mismo. Las estadísticas, o sea, cuando se pierde esa perspectiva humana, estas historias que valen mucho, o sea, cada historia vale mucho, en el sentido de que no son un número, William. Sí lo son para la estadística, para la comunicación, pero cuando el comunicador pierde la importancia de la historia de hablamos hace 8 días, de cada uno de los 200,000 muertos, en este caso, cada migrante lo que sufre, pues estamos mal, ¿no? En el sentido de, pues, no tomar esta parte humana que bien vale la pena ser consciente de ellos al menos. Definitivamente. Es un fenómeno que hay que observar con mucho cuidado. Insisto, hay que ver las diferentes capas que tiene. Es como los niveles socioeconómicos, ¿no? Hay migración AB y hay migración C+, y hay migración C y C- y hasta la E. Sí. ¿No? O sea, así es como funciona, tristemente. Y los pobres hermanos latinoamericanos que se suben a la bestia, ¿no? Son el nivel E, ¿no? Son el nivel E. Y los que viajan en avión en primera clase y que se llevan su dinero a Estados Unidos son la migración AB. Y ahí están, ¿no? Y no nada más en Estados Unidos. Hay gente que se da el lujo, porque en este país los hay, que se dan el lujo de tener propiedades en Europa. ¿Sí? Y viven en Europa, ¿no? Porque pues, allá están mejor, porque toda su riqueza la adquieren en México y se van a otro país. Van para allá. O sea, es algo que ocurre, ¿no? Lo estoy señalando como un fenómeno que pasa, porque también pasa lo otro. También pasa la gente que se queda en su país, que invierte su dinero en México, que crea fuentes de trabajo en México, y hay gente que cree en este país y que tiene éxito y que funciona y que trabaja y que está viendo para adentro, no está viendo para afuera. Correcto. ¿No? O sea, son visiones. Por eso te dije que la migración es tan variada como seres humanos. Y somos nada más 7,300 millones de seres humanos. Nada más. ¿No? O sea, imagínate. Nada más. ¿Te parece si regresamos de una pausa y ya tocamos los puntos, pues, de estas dos tristes historias, lo que envuelve el nombre de Victoria Salazar y también al guatemalteco Elvin Mazariegos? Estamos aquí en Debate y Controversia, regresamos, no se vaya. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos.
Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Pues ya estamos, William, aquí en Debate y Controversia. Bueno, nos quedamos en el tema, pues como tú lo decías ahorita en el corte comercial, no tanto que es peligroso, es peligroso tocar los temas de los inmigrantes, focalizarlos a ciertas personas. Aquí vamos a tocar, con todo respeto, el tema de la señora Victoria Salazar, ciudadana salvadoreña, que pues era migrante legal aquí en el sur del país, y que lamentablemente en un hecho la semana pasada pierde la vida tras pues digamos unos minutos de movimientos erráticos que tuvimos la oportunidad todos nosotros de verlos a través de los espacios informativos, donde ella va y viene con un garrafón de agua vacío, mueve sus manos, el garrafón va con los empleados de la tienda, una tienda de conveniencia de una cadena de refrescos, pues va como atrás del mostrador, como que tiene una interacción con ellos. De ellos no es la respuesta, no es la solicitud, no es la llamada a las autoridades, es de parte de un cliente en la tienda. Llega la policía y lamentablemente le quitan la vida en una operación. Yo quiero platicar contigo, quiero analizar si fue una equivocación de parte del cuerpo policial, si no tiene la capacitación, si fue un exceso de fuerza, porque muchas veces el homicidio legalmente, pues puedes tener tú a lo mejor responsabilidad, pero no fue de manera dolosa, no fue con la intención de quitarle la vida, de manera culposa, como dicen los abogados. Para cualquier cosa como quiera analizarse, estamos hablando de la pérdida de una persona. Entonces, aquí la cuestión, William, y lo que yo toco el punto es también, pues haciendo la referencia que no, hace un año exactamente, pues estábamos hablando de este triste asesinato que sufrió George Floyd, ¿no? El policía actualmente, pues su defensa está tratando de minimizar la ley, el peso de la ley, diciendo que pues él fue entrenado para eso, y que incluso que él piensa, el abogado piensa, junto con su cliente, que pues él al consumir droga, pues sufrió esta muerte súbita, ¿no? En el sentido de, pues, que pues no lo dejó respirar, ¿no? Es polémica esta situación, William, ahora sí que he tocado el punto de manera más respetuosa hacia los familiares de la señora Victoria Salazar. Ya en cuestión del guatemalteco Elvin Mazariegos hablaremos también, porque ahí fue el ejército el que actuó en otra circunstancia, en otro actuar. Entonces, sí quisiera que me dijeras tu punto de vista, por favor. Pues mi punto de vista es que aquí estamos siendo testigos de un caso más de abuso de poder y de la brutalidad con la que se conducen los guardianes del orden, o no sé cómo llamarles, estos policías o estos vigilantes o estos cuerpos de seguridad, no solamente en México, sino también en Estados Unidos. El abuso de poder se ha dado tradicionalmente. Cuando tú le das armas o cuando le das poder a un ignorante, y cuando no lo capacitas y cuando no muestras interés en que verdaderamente se cumplan los preceptos del bien mayor, del respeto de los derechos humanos, de entender a las personas como eso, como personas, como seres humanos, entonces tú abres la puerta a una serie de injusticias y a una serie de acciones que son criminales, porque lo único que logras es esto que estamos viendo, que un policía que no se puede controlar. Es que, Luis, déjame decirte que someter a una persona se siente riquísimo. O sea, dominar a una persona, saber que tú tienes la capacidad de romperle el cuello o que le puedes quitar la vida, te llena, te enerva, para que me entiendas. Te enerva, ¿no? Por eso es muy peligroso y por eso se discute tanto el tema del manejo de las armas y del tráfico de armas y de la posesión de armas, tanto en México como en Estados Unidos. ¿Sí me explico? Entonces, sí. Cuando tú le das a una persona, cuando a un cuerpo, a un policía, a un vigilante, a un guardia, le das poder y le pones un uniforme, le pones una placa y le das un arma, la que quieras, y una patrulla, pues entonces se sienten por encima de la gente. ¿Y qué es lo primero que viene cuando eres un ignorante? La tentación de dominar al otro, de pasarte de listo.
¿sí me entiendes? De abusar del otro. Esto es un abuso de poder. A la gente no se le trata así, haga lo que haga, a menos de que hubiera estado armada pues disparándole a la gente. Claro, claro. ¿Sí me entiendes? Estoy totalmente de acuerdo, William, y creo que también es importantísimo los estudios, las investigaciones de todo aquel que quiere ingresar a un cuerpo policíaco o al mismo ejército, porque si tú le das, como tú lo acabas de decir, el poder con el uniforme, con la pistola, y en la mente de yo puedo hacer esto, yo tengo el dominio, pues tú no sabes si en realidad el guardián del orden sea un enfermo mental y pueda ocasionar una tragedia. Pues es que, ¿no? Es que esto es lo que te digo, o sea, la dominación del otro desde la perspectiva del poder, desde esta perspectiva de yo soy la autoridad, en lugar de entender que eres un servidor y que tienes que vigilar por la persona y que tienes que cuidar a la persona. Por eso esta imagen tan absurda cuando detienen a una persona y le cuidan la cabeza para que no se vaya a pegar en la patrulla, cuando lo meten en el asiento de atrás para que no los acusen de que lo golpearon, ¿no? Así como esta tontería que parece muy simple, así debiera ser todo el proceso, pero ese proceso implica formación, implica capacitación e implica educación, pero si desde los altos rangos no la tienen, o sea, a mí me gustaría saber qué tiene que decir el jefe de la policía, o cuando menos el comandante de la zona, el comandante de la zona, o quién fue el que dio de alta a estos elementos, o a este elemento, para que pudiera salir a la calle a patrullar y a cuidar y a vigilar. Así mejor que no me vigilen, porque además también ni siquiera hicieron un análisis de quién era la persona, en qué estado estaba, qué estaba haciendo, si estaba verdaderamente cometiendo un delito o no. Es que te digo que se siente muy padre tener una placa y una pistola y torcerte la mano, ¿me entiendes? Y darte unos zapes. Pues claro que se siente bien. Ahora, es la historia de toda la vida. Pero por otro lado, William, en Estados Unidos, la autoridad, son peores. Sí, es lo que te iba a decir. Peores. La autoridad es de aguas. O sea, ahí a un policía en Estados Unidos le contestas mal o haces un movimiento que le represente un riesgo, un peligro, y tiene la autoridad suficiente de sacar su arma y ponerte quieto mediante un balazo. Eso también, Luis, ha sido muy mal interpretado y mal empleado. Sí. Muy mal empleado. El caso de George Floyd, las imágenes, las tristes imágenes que observamos, el audio y las imágenes esta semana, donde en teoría, porque como tú bien lo dices, una cosa es el platicarlo de lo que un medio o los medios comentan, o otra que hubiéramos hecho una investigación como periodistas allá en Estados Unidos o ser testigos en el momento del hecho. Pero lo que escuchamos, William, es tremendo, en el sentido que el señor estaba pidiendo ayuda, que no podía respirar, que el policía le decía, sí puede respirar porque me estás diciendo que puede respirar, en el sentido de que está pidiéndole, está evocando a su mamá, está diciéndole a la mamá, por favor, despídeme, dile a mis hijos que los quiero mucho. O sea, William, imágenes tremendas de una deshumanización de parte, porque así como los inmigrantes representan a todos los inmigrantes de un continente, también el policía representa una sociedad que tú bien lo dijiste en los bloques anteriores, que somos racistas, que somos clasistas, que somos inhumanos, William, en el sentido que, pues vemos estas cosas y se nos pasan, William. O sea, pasó hace un año lo de George Floyd, ahora viene lo de la señora Salazar. ¿Qué vendrá en el futuro? Y te lo puedo asegurar, desgraciadamente, que van a seguir pasando atropellos y atropellos y atropellos y atropellos, William. Este acontecimiento, este capítulo tan triste que tú estás mencionando de este hombre George Floyd, está cargado junto con muchos otros, porque no es el único. Aquí el tema es que de pronto tenemos que partir de un hecho específico para ampliar la visión y generalizar a muchas cosas que han ocurrido. Pero la acción de la policía norteamericana en los 51 estados de la Unión Americana tiene un tufo racista espantoso. Tiene un tufo de odio, tiene un tufo de represión y de persecución a los que ellos consideran inferiores, los negros, los latinos, y ahora se está poniendo de moda tristemente los asiáticos, porque está saliendo a los medios, pero esto existió toda la vida, a los asiáticos, y como esto también, porque no lo sabemos, a los africanos y a otro tipo de personajes, a todos los del mundo árabe. Esta semana las tristes imágenes donde un ciudadano estadounidense, bueno, se presume que es un ciudadano estadounidense, golpea
a una ciudadana mayor de la tercera edad, asiática, William. O sea, como si fuera de hombre a hombre. Mira, es lamentable, eso William. Yo creo que ni siquiera vale la pena comentarlo. O sea, lo que hay que comentar es el fenómeno general. O sea, ¿cuál es? Parece que lo propio y lo característico de Estados Unidos es el racismo y la xenofobia. Parece que es eso. Es decir, esta idea supremacista de razas superiores a otras está vivo, está en el mundo, pasa, y Estados Unidos es uno de los grandes ejemplos. Ahí está Historia Americana X. No hay más que decir. Es una de las ideas, no es una película, claro, para que la gente tenga referentes un poco más populares y más comerciales. Pero ahí está, o sea, ahí está el problema, Luis, amigos, ustedes que nos hacen favor de vernos. Es un fenómeno que ocurre desde la perspectiva del poder y desde el mal entendimiento del concepto de autoridad. Tú lo acabas de decir, le alzas la voz a un policía en Estados Unidos y no casi te esposa y te sube a la patrulla y te lleva para que vayas con el juez, ¿no? Te presenta ante un juez. A lo mejor esa es una de las ideas que tenemos. En Estados Unidos también te paras y le dices al poli, oiga, poli, écheme la mano, y el poli te dice, bueno, órale, ya, que sea la última, joven, ¿no? Y ya, ¿no? Y aquí en México también, oiga, poli, écheme la mano, mire, pues es que, ¿no? Se me estaba haciendo tarde y no me fijé y se me fue. Bueno, a ver, órale, joven, ya váyase, ¿no? Y no estoy hablando de deme para mi refresco, ni siquiera eso. O sea, también pasa. Sí, hay de favor, todo, ¿no? O sea, la viña del Señor de todo. No nos quedemos con una visión hollywoodesca de lo que es el mundo, ¿no? Porque no es así. Ajá, correcto. No es así. Pero lo que sí tenemos que entender es que hoy, en el pleno siglo XXI, estas cosas no han cambiado y siguen siendo iguales, ¿no? O sea, es decir, ahora se aprovechan del poder que les da la placa para abusar de estas personas. Si tú me pides que yo hable del caso de George Floyd, no puedo defender a nadie, ¿no? Porque yo no estaba ahí, pero sí es una cosa dramática lo que hicieron. El pobre hombre no estaba armado. El pobre hombre claramente tenía una discapacidad, claramente tenía un problema mental. Y entonces, ¿qué vio el policía? Es que esto es lo que te digo. Mira, hay un fenómeno que yo no sé cómo se llama, nuestros amigos psicólogos nos podrían ayudar. Cuando tú estás en una situación de conflicto y de enfrentamiento y empiezas a dominar a tu enemigo, cuando ves que se empieza a doblegar, le empiezas a dar más y más y más hasta que lo quieres acabar. Te enerva ver, te altera ver que lo estás dominando y que lo estás destruyendo, ¿sí me entiendes? Y no te puedes controlar, no te puedes detener. Comparado como ciertas razas, con todo el respeto y la medida proporcional, las razas de canes, de perros, como por ejemplo el Rottweiler, que se alteran, que aunque ya el perro, ya el combatiente ya no se defiende, hasta que lo mata, pues. Hasta que lo destroza. O sea, este fenómeno también pasa en los humanos. Tiene un nombre que no sé cómo se llama, pero cuando tienes esta capacidad, cuando tú tienes el poder, esto ocurre, ¿me entiendes? Y se va incrementando. Entonces tú ves que para empezar, tienes una víctima que es mucho más débil que tú, que está en gran desventaja frente a ti, ¿no? Tú eres un policía, estás entrenado, tienes armas, estás acompañado de otros policías, tienes un protocolo, etcétera. Y el otro es un ciudadano que tú no sabes si se está muriendo del miedo, porque de entrada lo están atacando los policías, ¿no? Probablemente estaba bajo el efecto de una droga. ¿Y qué? ¿Por eso lo vamos a criminalizar? Tú no puedes criminalizar a una persona por eso, porque eso no lo hace criminal, Cuidado con este tema. Y aparte, en el audio de George Floyd, señala a él: por Dios, tengo miedo, soy claustrofóbico, no me metan a la patrulla. Mira, ¿no? O sea, entonces, son estas cosas que pero hay que tener cuidado. Es lo mismo, William, del no entrenamiento. No nada más entrenar a un policía es que aprenda a tirar. No, eso es lo capacitarlo último. Eso es lo último. a que pueda comprender y tener empatía, que sepa analizar la capacidad de peligro y la potencialidad de peligro que tenga una persona para decir, o sea, hay policías muy buenos, como tú lo dices, hay muy malos, pero hay muy buenos. Los policías, por ejemplo, los de aduana, los de que hay en las series estas en televisión, que no te gusta a ti, pero seguramente por ahí te encontraste algún capítulo de estas series de policías en aduanas aeroportuarias. La policía en Madrid en específico, hay 3 policías, uno de ellos una persona, un adulto mayor, que tiene una capacidad, una sagacidad, que con la comunicación no verbal puede detectar a una persona que está nerviosa, que está ocultando algo, pero él ahora sí que el medio los trata mal, pero no transgrede sus derechos, sabe hasta dónde llegar el oficial, ¿no? O sea, pero sí los intimida con esta parte: ¿escondes algo? Dime de una vez qué escondes, ¿no? Entonces, vuelva a lo mismo, William, el ser policía, lamentablemente,
y más en las épocas anteriores, en las décadas, se ha como extrapolado, ¿no? Se puso de moda, ¿no? Eras o vaquero o indio, ¿no? Eras policía o delincuente, y viéndolo ahora en la actualidad, o eres narco o eres policía, ¿no? Sigue lamentablemente este rol mal visto, porque pues es un trabajo peligroso, es un trabajo mal pagado, al menos aquí en nuestro país, y que tiene también pues sus... Bueno, depende de qué policía estés hablando. Bueno, sí, pero yo me estoy yendo a los policías de último rango, el que lamentablemente ahorita estoy relacionando con el caso Salazar, ¿no? Uh-huh. Hablando de George Floyd, bueno, la policía en Estados Unidos tiene mejores condiciones y no todo, lo sé, ¿no? No lo sé. Sí, Cuidado, sí. porque creo que erróneamente hemos venido idealizando más que estereotipando, hemos venido idealizando otras cosas que no son nuestras, ¿no? Y desgraciadamente la influencia o las referencias que tenemos, pues a veces son las películas y a veces son historias inventadas y creadas que no son reales, ¿no? Creo que para eso tendríamos que ir allá, ¿no? A mí me llama mucho la atención esta idea que se tiene de que la gente en Estados Unidos se porta bien todo el tiempo, ¿no? Y que nadie transgrede la ley y que nadie se pasa un alto y que nadie se da una vuelta prohibida, ¿no? O sea, realmente pensamos que existe esta idea, ¿no? Y que en México sí, ¿no? Y ¿cuántas veces no has escuchado el concepto? Pero nada más cruzan la frontera y todo el mundo se porta bien. No, pues no es así. No es así. Sí, no existirían ni siquiera los narcotraficantes, ¿no? No seamos ingenuos, es que no hay que ser ingenuos, ¿sí me explico? O sea, hay que tratar de ver las cosas con la mayor realidad y con la mayor objetividad posible. Y tratar de entender, tratar de leer y tratar de ver realmente lo que pasa y no quedarnos nada más con estas visiones absurdas, fantásticas. Pero para tratar de terminar aquí con esta reflexión, lo que se necesita primero es una mayor capacitación, pero se necesita también una mayor vigilancia. Y se necesita también que verdaderamente se ponga interés y que se ponga gente pensante en las posiciones en donde se toman decisiones. Pero cuando tú le das permiso al policía, cuando tú le das permiso de que, o cuando tácitamente, porque esto sí es histórico, ahí está visto, hay miles de expedientes en ese sentido, cuando tienes ya una desventaja por el hecho de ser negro, asiático o latino, porque automáticamente ya perdiste. O sea, cuando hay ese racismo, cuando hay esa marginación, a partir de ahí ya llevas las de perder, porque el policía tiene la autoridad o tiene la capacidad o tiene el permiso para pasarse de listo contigo, porque en la medida en la que no eres tan ciudadano americano como los otros, porque es que en Estados Unidos no hay de iguales a iguales, en Estados Unidos sí hay diferencias y están marcadas, ¿no? Porque aquí decimos que todos somos iguales, pero hay de iguales a iguales, ¿no? O como dice el dicho, todos somos del mismo barro, pero no es igual bacín que jarro, ¿no? O sea, entonces, es que esa es la verdad, Luis. Sí, y me gustaría cerrar con esta idea, ¿no? Quedarnos con esta idea que no es así. O sea, no hay unos más iguales que otros, pues. Sí, ¿no? Pues es triste, William, la verdad, la situación, la cuestión de cómo el ser humano abusa de poder, como tú lo dices, los policías en este sentido de que no tienen una capacitación, no hay una selección correcta de personal, no hay un seguimiento a cada elemento, no hay un manejo correcto de los altos mandos. Pues ahí tenemos las tristes historias de pues estos casos de abuso policial, abuso de poder, abuso correcto. De poder. Pues ya no nos dio tiempo de tocar el tema de Elvin Mazariegos, si quieres lo dejamos para la próxima semana, que también va a estar ahí. Va para largo. Bueno, pues a nombre de nuestros compañeros en cabina, del señor Mireles que está en los controles, del señor Mendoza que está en la producción, a nombre de mi amigo William Viernes. Gracias Luis, gracias a usted que nos permitió acompañarle en esta tarde de viernes. Así es, yo soy Luis Veloz y con mi amigo William lo esperamos el próximo viernes a las 6:30 de la tarde aquí en Debate y Controversia. Buen fin de semana. Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y Controversia. La zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks, activando tus sentidos. Nos encanta pensar diferente. ¿Y a ti?